Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Yosef, director del Ministerio de Saim, y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a partir de las 7:30 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Saim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Y hoy nos encontramos en el día 8 del mes de diciembre, que equivale al día 7 del mes de Kislev. El mes de Kislev es el mes donde se narran o se preservan los hechos vinculados a lo que Jesús de Nazaret llama luego la abominación desoladora, que ocurre en el periodo de Antíoco el Seleucida. De eso vamos a hablar en los próximos programas, si así el cielo lo permite. Pero mientras tanto, hoy nos vamos a enfocar en lo que hemos hablado y estudiado los días pasados en nuestro centro de estudio. El centro de estudio del Camino del Nazareno se encuentra ubicado en el barrio Real Anón en Ponce. Esto es en la carretera 511, kilómetro 1.8. Allí estamos a partir de las 9 de la mañana con nuestro servicio de oraciones, luego el estudio o la lectura de la porción semanal de la Torá y luego el comentario de esa porción, siguiendo así la tradición que ya desde tiempos pasados sigue el pueblo de Israel y que en los tiempos de Jesús se observaba y se continúa haciendo. Si usted va al libro de los Hechos, usted va a encontrar que la comunidad mesiánica de los nazarenos eh, se reunían, partían el pan juntos, estudiaban la palabra, enseñaban la palabra y también se dedicaban a las oraciones. Y esa palabra es importante en plural, las oraciones. Eso significa que ellos no hacían una oración en particular, sino que ellos tenían un modelo de oraciones que ellos seguían. Usted podría decir, pero ¿y entonces qué hacemos con la enseñanza del Padre Nuestro que el Mesías le da a sus discípulos? Ya en ese sentido, la oración del Padre Nuestro pertenece a la oración personal que hace cada persona discípulo del Maestro Nazaret, que es muy diferente a la oración comunal, donde debe haber un modelo, o sea, una estructura ya establecida y con un enfoque en esa oración y es la que sigue todo el mundo, no cada cual orando como gusta, sino siguiendo ya un formato. Un ejemplo de la existencia de este modelo y su continuidad es lo que usted conoce o podría mencionar en este programa como el, el libro de oraciones judío que existe el día de hoy, lo que se conoce como el Sidur, donde expertos académicos, estudiosos del mundo del Segundo Templo han probado que gran parte de las oraciones que se encuentran en ese libro de rezos conocido como el Sidur pertenecen al tiempo del Segundo Templo. Esto nosotros en nuestro centro de estudio lo practicamos, seguimos este modelo y a la misma vez estudiamos la porción semanal de la Torá que leemos semana tras semana. Y ayer en nuestro centro de estudios tuvimos la oportunidad de hacer lectura de la porción Vayetse. Vayetse se encuentra en Génesis 28:10 y termina en el 32:3 en la Biblia hebrea, en las versiones cristianas en el 32:2. Los profetas leemos Hosea 12:13, algunas versiones 12:12 al 14:10 y en los escritos nazarenos leímos ayer Juan 1:41 al 59. Esta lectura, que se conoce como Vayetse, que significa y salió, nos habla de cuando Jacob tuvo que salir huyendo de la tierra de sus padres hacia Harán para salvar su vida de su hermano Esaú, quien había propuesto en su corazón matarlo por haberle usurpado la primogenitura. Algo que parece Esaú olvidar,
que había ya negociado con su hermano. Tomó muy liviano el hecho de que por un plato de lentejas él negociara a escondidas con su hermano por, por su primogenitura y como consecuencia de esto, Jacob eventualmente recibe la bendición. Saúl se molesta, lo quiere, lo persigue, lo quiere exterminar y Jacob sale huyendo para Harán para salvar su vida. Pero antes de llegar a Harán, él llega a un lugar que, de acuerdo a la narración de la Torá, dice que ese lugar se llamaba Luz. No luz como usted entiende la palabra luz, sino luz eh, en el sentido de cómo se llamaba ese lugar. O sea, la palabra en español luz no es la que está la traducción de la palabra hebrea utilizada allí, sino que la palabra hebrea del lugar es luz. Y ese lugar se llama luego Betel. Ese nombre le pone, ese es el nombre que le pone Jacob al lugar por la experiencia que él vive allí. El texto dice de la siguiente forma: Jacob pues salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Y llegado a cierto lugar, la palabra cierto lugar en hebreo es Bamakom. Este es interesante porque aunque en su traducción usted puede leer cierto lugar, en sí el texto está diciendo y llegado a el lugar, Bamacón, a el lugar. O sea que el autor del texto ya sabe de antemano cuál es ese lugar. Y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. He aquí que Dios estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y vemos una confirmación de lo que ya Dios le había dicho a Abraham y a Isaac, o sea que la tierra sería de ellos. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y al Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que eh, para efectos de comprensión mesiánica, Dios está confirmando a Jacob que de él vendrá el Mesías, no de Esaú. Esto lo tiene Pablo en mente cuando habla un poco de este tema de haber aborrecido a Esaú y haber escogido a Jacob para efecto de la promesa. Dice el versículo 15: Y aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despierta del sueño y dice: Ciertamente Dios está en este lugar, y no lo sabía. Y aterrorizado añadió: Cuán terrible es este lugar. Enfatiza mucho esa palabra, Macón, el lugar. Esto no es sino, dice el texto, esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. O sea que él entiende que ese lugar es la casa de Dios y la puerta de los cielos. Jacob madruga por la mañana, tomó la piedra sobre la que había puesto su cabeza, la erigió como estela y derramó aceite sobre su cúspide y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sin embargo, al principio el nombre del lugar era Luz. Jacob hizo un voto solemne diciendo: Si Dios estuviera conmigo, me protegiera en este camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a la casa de mi padre, el Eterno llegará a ser mi Dios. Entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, seguro daré parte de él a él. Cuando usted lee este texto en su sentido simple, el texto nos está hablando históricamente de los orígenes
de un lugar que luego los profetas van a hablar de él. Un lugar sagrado para el pueblo de Israel en el tiempo donde ellos están habitando en la tierra de Israel. Un lugar que eventualmente se profana porque comienza a invocar a otros dioses en ese lugar y practican actos de idolatría prohibidos por el pacto. Y ese lugar eventualmente Dios le cambia el nombre a través de el profeta Amós y lo llama Bet Aven, casa de maldad o casa de iniquidad. Esto es el sentido simple del texto y la narración histórica del texto. Ahora, para el tiempo del segundo templo, donde comienza a nacer el arte de la interpretación, o sea, dicho en otras palabras, un antiguo israelita del tiempo del primer templo, que estaba viviendo en la tierra de Israel, escuchaba esta historia y estaba ubicándose geográficamente en el lugar que se está haciendo esta alusión. Un lugar al norte de Jerusalén, donde allí se consideraba ese espacio un espacio sagrado llamado Betel, donde allí se le apareció Dios al patriarca Jacob. Y esto es el dato histórico y la experiencia histórica, o mejor dicho, la experiencia personal eh, de la historia interna del pueblo. Pero cuando vamos al periodo del segundo templo, el mundo del segundo templo es muy diferente al mundo del primer templo. El mundo del segundo templo es un mundo bien diferente a la comprensión de las cosas en comparación al mundo del primer templo. El mundo del primer templo y antes del primer templo es un mundo rodeado de una estructura cultural que influencia sobre la forma de pensamiento y a su vez la práctica diaria de lo que podemos llamar, entre comillas, la antigua religión de Israel. Y digo entre comillas porque tendríamos que entonces definir cuándo el concepto religión como estilo de vida comienza a nacer. En el mundo antiguo no había tal cosa como la vida cotidiana y la vida religiosa, sino que la vida giraba alrededor de la cultura de los dioses o el culto a los dioses. Y digo los dioses porque estamos hablando de la región de Canaán, que es la región donde el pueblo de Israel está viviendo, y que es el lugar, el mundo donde eventualmente el pueblo de Israel va a empezar a construir su realidad, vuelvo y repito, entre comillas, religiosa, cultural, alrededor del Dios que se le revela a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero con la destrucción del primer templo y el exilio eventual, y a la misma vez con la expulsión de las 10 tribus del norte que ocurrió primero que la destrucción del templo en el sur, lo que se conoce como el reino de Judá, porque después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino de Efraín, o también es llamado el reino de Israel, y el reino de Judá, que es el reino del sur, donde está Jerusalén. Allí se quedan dos tribus principales, Benjamín y Judá, donde también parte de la familia levita está presente. Y las demás tribus, las conocidas como las 10 tribus del norte, pues son exiliadas por los asirios. Tiempo o evento previo a la expulsión o la entrada, mejor dicho, de Nebuchadnezzar a la región de Judea y en la eventual destrucción del primer templo. Cuando ellos van al exilio, el mundo cultural el cual ellos se van a enfrentar es muy diferente al mundo cultural que ellos están viviendo en la región de Canaán. No del todo, pero en parte. Digo no del todo porque ya habían dioses en la región de Canaán que tenían sus orígenes en la región de Babilonia. Pero hay otras ideas adicionales que se van a estar construyendo en el mundo de Babilonia o están presentes en el mundo de Babilonia que
eventualmente los israelitas que fueron exiliados, que es la clase que sabe leer, la clase que sabe escribir, los educados del pueblo, los sacerdotes, la familia real, son la mayor parte, la nobleza es la mayor parte que va a ser exiliada. Los granjeros, las personas comunes como usted, como yo, muchos de ellos se quedaron en la tierra de Israel. Estos cuando van a la tierra de Babilonia, allí, ante esa realidad cultural y la percepción del mundo que ellos van a empezar a construir o experimentar, los lleva a ellos a su vez, construir una realidad de su Dios, o sea, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eh, progresiva, podríamos decir, y no nueva, sino progresiva ante la nueva realidad que ellos están viviendo. Y con ello, los últimos profetas que van a estar hablando hasta el retorno del exilio babilónico, donde en el retorno del exilio babilónico va a darse, como diríamos por ahí, los últimos cartuchos de los últimos profetas como Zacarías, Ageo, Malají, entre otros. Y con ello, la nueva realidad que va a nacer, que usted va a conocer mejor si toma el tiempo de leer el primer y segundo libro de los Macabeos, donde habla de la llegada del helenismo a la vida judía del mundo del segundo templo, un mundo donde no hay monarquía desde de la familia de David. Israel no estaba gozando de independencia porque estaba bajo la soberanía del imperio de los medios y persas. Y con la muerte de Alejandro el Grande y la división de su reino entre los cuatro generales principales, comienza la lucha entre generales por el dominio absoluto de la tierra y con ello, pues, el arrastre de esta problemática al mundo de Israel, del judío del segundo templo. Y con esta situación escatológica dentro de su mundo, comienza a surgir lo que se conoce como la reinterpretación de la escritura. Muchas personas hablan de los 400 años de silencio, donde ya en tiempos recientes, dentro de los círculos del estudio histórico de las escrituras, se ha podido poco a poco apaciguar esa idea hasta tanto a niveles de que ya se niega esa realidad con el estudio de lo que se conoce como los apocalipsis. La palabra apocalipsis, en su sentido original, significa una revelación que viene de parte de Dios a través de un ángel. Y en este periodo del tiempo, a partir de lo que usted lee en el libro de Daniel, que se dice que no fue escrito del todo por Daniel, sino que fue terminado por tal vez judíos de la escuela de Daniel en la tierra de Israel, específicamente los capítulos que son, y uno se da cuenta del libro, porque si vas al libro en su idioma, en el idioma que está escrito, que no es español, usted se va a dar cuenta que el libro comienza en un idioma y termina en otro idioma. Es como si la mitad del libro fuera arameo y la otra mitad fuera hebreo. Y muy pocas personas desconocen de esto porque obviamente no estudian el libro en su idioma. Y es importante conocer esto porque entonces cuando leemos el libro de Daniel está escrito dentro de una realidad, eh, entre comillas, escatológica, que trae consigo el surgimiento de la especulación escatológica. Y digo especulación para que usted me pueda entender. No creo que sea algo casual, sino que estaba dentro ya de el diseño inteligente del creador. Y le menciono esto porque en el capítulo 7 del libro de Daniel hay una visión apocalíptica de carácter escatológico. Y le digo apocalíptica porque usted va al libro de Daniel y usted va a encontrar que el libro de Daniel es un ángel el que le está mostrando y le está explicando las cosas que está viendo. A diferencia de los libros de los profetas,
donde usted va a encontrar que Dios le está revelando algo al profeta y le está explicando al profeta directamente lo que está viendo. Ya en este mundo apocalíptico del periodo del Segundo Templo, que vas a ver trazos de esto en Zacarías, por ejemplo, es un mundo bien diferente que está construido por la influencia directa de la realidad babilónica, la realidad de los medios y los persas y la realidad de los helenos. Y cuando digo la realidad me refiero a la cosmovisión que ellos tenían de las cosas. Ya es un mundo, ya el judío está influenciado ya por una comprensión de las cosas dentro de un mundo rodeado de ángeles, eh, y ángeles que son los que prácticamente se convierten en los intermediarios de Dios dentro de este mundo. Y cuando vas al libro de Daniel vas a ver esa idea ya reflejada podríamos decir, en su carácter más fuerte. Le menciono esto, vuelvo y repito, porque en el capítulo 7 del libro de Daniel se habla de esta figura escatológica que ha sido revelada a Daniel con el ojo oculto, o sea, mientras Daniel dormía, donde un ángel le explica esta visión del capítulo 7 y se habla de una figura sentada en un trono donde la descripción de esta figura es en la forma de un anciano, donde todo esto son imágenes proyectadas a través del sueño con el propósito de explicarle al receptor del sueño, que en este caso, según el libro Daniel, lo que habrá de suceder con este cuerno malvado que, aunque usted no lo crea, o tal vez se le haga difícil aceptarlo, se está refiriendo a Antíoco Epifanes. Este cuerno malvado del cual el autor del libro está utilizando a Daniel, un gran profeta o un gran sabio del periodo babilónico, una figura muy importante histórica dentro del pueblo de Israel, utiliza la figura de Daniel para anticipar de que Dios había revelado a Daniel que este cuerno había de venir y que iba a ser destruido, este cuerno, por el juez del universo. ¿Por qué el juez del universo? Porque estamos viendo que el que está sentado en el trono está anticipando o está juzgando o está determinando que los reinos anteriores no fueran destruidos. Los reinos anteriores se refiere a los reinos de los griegos, el reino de los medos y persas y el reino de Babilonia, que no fueran destruidos, sino que el reino que iba a ser destruido era el reino de ese cuerno, que es el reino Seleucida de Antíoco, conocido como Epifanes. Este texto es valiosísimo porque pertenece al mundo del Segundo Templo y pertenece al mundo donde la cosmovisión de un Salvador que viene del cielo o un Salvador que va a surgir de la tierra comienza a desarrollarse con mayor fuerza. Libros como el libro de Enoch, libros como el libro de Daniel, entre otros, que puedo mencionar, el Apocalipsis de Abraham, comienzan la famosa escalera de Jacob, que ya, el libro conocido como escalera de Jacob, que ya pertenece un poco más ya al primer siglo, comienzan a hablar de esta figura viene de parte de Dios y que no era una revelación nueva, sino que era el desarrollo de temas ya tratados en los profetas como consecuencia del exilio. Pero en el mundo de la reinterpretación bíblica, que es el mundo del Segundo Templo, se comienza a buscar no en la lectura simple del texto, como le estaba explicando en el caso de la lectura del capítulo 28, versículo 10, eh, cómo este lugar llamado anteriormente Luz, una ciudad llamada Luz, se convierte en Betel, un lugar al norte de Jerusalén, más cercano a la región de lo que fue el dominio del reino del norte, del reino de Efraín, a Jerusalén, ya no tratándose ese tema, sino el misterio de la figura que ve Jacob en esta escalera arriba.
Y que ya, y la reinterpretación de qué es esta figura que está viendo Jacob, ya en un mundo donde se comienza a hablar de que Dios nadie lo ha visto, un mundo invisible, un mundo donde comienza a hablarse de Dios revelarse a través de ángeles. Por eso que le dije que el mundo del Israel del segundo templo es un mundo bien diferente al Israel del primer templo. Un mundo donde estas historias comienzan a convertirse en no solamente historias de su pueblo, sino revelación directa de Dios y sabiduría oculta de Dios cuando el hombre con el ojo abierto puede verlo. Y ahí comienza a hablarse de la sabiduría de Dios como guía para poder entender los misterios de estos libros sagrados, a tal grado que vamos a encontrar a un salmo, leer a David decir, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, entre otras cosas que vas a encontrar. Por ejemplo, vas a encontrar al profeta decir que el rollo se le da a alguien que sabe leer y dice no puedo leerlo, está sellado. Y uno preguntaría, pero entonces ¿para qué le dieron el rollo si estaba sellado? Y lo que está tratando de decir el profeta es que por causa del pecado no pueden entender lo que leen. Pero, este programa es de media hora, amigo. Esto es una enseñanza de 2 horas en el centro de estudio, pero tenemos que tratar de llegar lo más que podamos en media hora. Dentro de este tiempo, hablando de esa figura que se está viendo en la visión de Jacob, un libro llamado La escalera de Jacob, perteneciente al mundo del segundo templo, comienza a decir que Jacob lo que vio en la parte alta de la escalera fue una figura humana tallada en fuego sobre un trono. Y esa idea es bien interesante porque ya estamos viendo la percepción y la comprensión de un texto antiguo interpretado a una nueva realidad, dándole un sentido diferente a lo que tradicionalmente se podía entender o el enfoque más importante para el antiguo israelita, que era ese lugar era sagrado. Dios se reveló allí. Yo tengo un libro de un profesor, no recuerdo el nombre ahora, donde habla sobre la especulación, sobre esta visión que tiene Jacob, que hay, donde se habla de una hayá celestial llamada Israel. Y esto surge de interpretaciones de los profetas con respecto al siervo y cómo la Septuaginta llama a ese siervo Israel. Israel, tú eres mi siervo y te he puesto como luz para las naciones. Lo que eventualmente se le va a adjudicar en la literatura nazarena a Jesús de Nazaret, el texto en su sentido simple era comprendido como Israel. Ahora usted diría, ¿y cómo lo podemos resolver? Ya tendríamos que dar en otro programa para poder explicar eso mejor. Pero el asunto que quiero decirle, y con esto quiero resumir el programa, es que cuando llegamos al mundo del Evangelio de Juan, que es el evangelio más tardío escrito, que no fue escrito de forma literal, que es un libro donde el autor está escondiendo en él ideas que están escritas en la Torá y los profetas con respecto al Mesías y cómo el Mesías en este evangelio encarna lo que los antiguos hablaban sobre la sabiduría de Dios. Como en este capítulo 1 de Juan comienza, Juan dice que el Mesías, y digo Juan dice porque no vas a encontrar los demás evangelios a Jesús decir eso, solamente en este evangelio. Le dice a Natanael, ahora verás el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esta expresión de parte del autor de este evangelio, exponiendo al Mesías a decirlo, es muy, muy, muy valioso cuando estudiamos a una idea del segundo templo que muy pocas personas conocen, y es el mundo de Maaseh Merkabah. Pero no tengo tiempo para hablar de eso ahora. El tiempo me ha traicionado. No es que me ha traicionado, es que el programa es de 30 minutos. Así que
lo dejaremos para otro momento. Espero que lo que he compartido con ustedes le ayude a entender un poco la Biblia y su desarrollo y que este ministerio pueda seguir haciendo la labor. De mi parte, le deseo una excelente semana y que el Todopoderoso les conceda la bendición de seguir viviendo hasta el día del Mesías. Le hablo Joseph, nos vemos la próxima. Shalom.